Muy buenas tardes a todas y a todos. Sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva actividad. En este caso, revisaremos o serán analizadas las distintas cuestiones que nos dejó la audiencia pública del caso Manuela y otros en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Algunas reflexiones sobre el caso Manuela es el título de esta actividad, que cuenta con la participación, además del Círculo de Estudios de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, del Centro de Derechos Reproductivos, el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y la colectiva feminista. Moderará esta actividad la profesora Liliana Ronconi. Profesora, muy buenas tardes y adelante. Bien, ya vamos a estar con la profesora Liliana, quien se encuentra en este minuto. Ella va a ser quien moderará esta actividad que estará con cuatro grandes expositoras: María Piqué, de la Universidad de Buenos Aires; Yanira Zúñiga, de la Universidad Austral de Chile; Carmen Martínez, del Centro de Derechos Reproductivos; y Morena Herrera, de la colectiva feminista para el desarrollo local. Bien, le recordamos que esta actividad está siendo transmitida también por el canal de YouTube del Círculo de Estudios de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, CEDID, y ya vamos a comenzar entonces con esta actividad. Bien, vamos a comenzar entonces con la actividad. Agradecemos, por supuesto, que se sumen, que se conecten a esta transmisión, eh, y, y que puedan estar con nosotras y con nosotros para analizar este caso tan relevante, ¿no? Y que nos ha traído mucho para conversar y para discutir en estos momentos. Ya estamos con la profesora Liliana. Profesora, buenas tardes, ahora sí. Comencemos entonces con esta actividad. Hola, bueno, muchas gracias, mil disculpas, pero se me fue internet. Espero que ahí se escuche bien. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por estar aquí hoy. Para nosotros es una interesante propuesta trabajar hoy sobre el caso Manuela. Un caso, por lo menos para mí, muy relevante para la región, y sobre eso vamos a hablar un poco en el día de hoy. Tenemos con nosotros a cuatro profesoras y abogadas y activistas de la región, así que es muy agradable contar con ustedes. Muchas gracias. Yo, si quieren, puedo hacer una presentación, breve presentación de cada una de ustedes, y después abrimos a una primera ronda de preguntas. Nos acompaña hoy Carmen Martínez, que es abogada y especialista en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, y magíster por la Universidad de Palermo. Fue abogada del Women's Link Worldwide en Colombia, y también fue directora legal regional de esta misma organización, y actualmente gerente regional del Programa para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos. También nos acompaña la doctora Yanira Zúñiga, que es abogada y doctora en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid. Es profesora en la Universidad Austral de Chile, miembro del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Derechos Humanos e integrante del Consejo Asesor de Equidad de Género de la Subsecretaría de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. También está con nosotros Morena Herrera, que es egresada de estudios de doctorado en Filosofía Iberoamericana por la Universidad de El Salvador. Tiene una maestría en Relaciones de Género por la Universidad de Girona y una maestría en Desarrollo Local por la Universidad Centroamericana José Simón Cañas. Es activista y cofundadora de la colectiva feminista para el desarrollo local. Y también está con nosotros la profesora María Piqué, que es abogada por la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho Penal y Procesal Penal. Es profesora de Garantías Constitucionales de Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal en la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como fiscal de la Procuración General de la Nación
y es integrante del Grupo de Investigación Doctrina Penal Feminista. Bueno, nada, muchas gracias a todas por acompañarnos. La idea, o la primera pregunta que yo tengo para todas, y que invito que me respondan con algún tipo de reflexión respecto de este caso, y después hago como preguntas más individualizadas. Una primera pregunta, o con que yo les pediría que abran su presentación, es con la pregunta de cuáles son los hechos relevantes del caso para ustedes y dónde debería enfocarse la Corte. Y también la otra pregunta es, ¿por qué este caso y por qué es importante que en la región hablemos de este caso? Y también, ¿qué esperamos de la Corte, de la Corte Interamericana en la región respecto del caso Manuela? Una primera pregunta que tengo para Morena, y con esto después abrimos, es ¿cuáles son las implicancias de una mirada individual o de una mirada estructural para este caso? ¿Qué implica cada una de estas miradas y cómo debería resolver la Corte, si de forma individual o estructural? Una pregunta para Carmen, que es que a partir del caso, o de este caso, se ha generado un gran debate sobre la criminalización del aborto en El Salvador, incluso en otros países de la región. Y la pregunta es, ¿cuál crees que sería el mejor abordaje sobre la criminalización del aborto respecto de los derechos reproductivos de la mujer o de las mujeres? Una pregunta para Yanira, que es respecto a la criminalización y malos tratos en el contexto de emergencias obstétricas. ¿Cuál es el rol que juega la despenalización del aborto para superar este tipo de prácticas? Incluso, ¿qué rol juega la mirada del contexto en este caso? Y una última pregunta para María, y después abrimos a que ustedes tengan la palabra, que es importante. ¿Qué rol han jugado los estereotipos en el caso Manuela, no solo al momento de llevar a cabo todo el proceso penal, sino también al momento de llegar y solicitar asistencia médica en un hospital público? Entonces, con estas preguntas yo abriría, sugiero que intervenga cada una de ustedes, y en caso de que alguna quiera agregar o hacer algún vínculo con su pregunta, bienvenido. Así que, Morena, si querés iniciar vos. Bueno, buenas tardes. Quiero agradecer a las organizaciones y a las personas que han preparado esta reunión y agradecer a todas las personas que han asistido por su interés en conocer la historia de Manuela y el proceso de litigio que hay en torno a su historia y a su caso. ¿Qué es lo relevante? Bueno, tiene muchas relevancias en el caso de Manuela para la región y para El Salvador, aquí donde vivimos. Por un lado, es la primera vez que la Corte Interamericana de Derechos Humanos analiza un caso de complicación obstétrica criminalizada. Es decir, estamos hablando de un evento que tiene, que tiene que ver con la salud de una mujer que es criminalizado y que, digamos, ese proceso de criminalización ha implicado violaciones de derechos humanos a nivel individual, pero también, como hemos nosotras insistido, Manuela no es un caso aislado. Manuela es una de los casos de bueno, por lo menos 180 mujeres en el caso de El Salvador que hemos encontrado nosotras que han transitado del hospital a la cárcel. Entonces, es muy importante, digamos, que el tribunal, el principal tribunal del sistema interamericano de derechos humanos analice esta historia de una mujer que se le violaron los derechos individuales y que en El Salvador no encontró caminos para la justicia. Entonces, la firmeza de su familia de decir, a ver, si queremos que digamos, que el nombre de nuestra hija, de nuestra madre, en el caso de los hijos,
se limpie, así lo plantean, que quede limpio, porque de Manuela quedó el aura de que era una mujer asesina. Entonces queremos que se haga justicia con nuestra madre, como ha planteado su hijo, que haya reconocimiento de que no se le trató de forma respetuosa y que se le, digamos, se le agredió como mujer también. Entonces, esa firmeza es la que ha servido para que organizaciones que defendemos derechos de las mujeres podamos presentar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y hoy esté siendo abordado por ese tribunal, el máximo. Entonces, creo que a nivel de la región es importante también este caso, porque hasta hace poco tiempo se creía que El Salvador era uno de los pocos o el único país que criminalizaba las complicaciones obstétricas de las mujeres. Pero en los últimos años, en los últimos tiempos, nos hemos dado cuenta que no es así. Que lo que pasa es que son realidades y violaciones de derechos humanos que están, de las mujeres, que están ocultas, que no se miran. En el caso de Argentina, por ejemplo, hay varias mujeres condenadas a cadena perpetua por situaciones parecidas. Se trata de pérdidas del embarazo en etapas avanzadas del proceso de gestación, donde las mujeres no han hecho prácticamente nada para interrumpir aquellos embarazos y se ven, digamos, en la necesidad de buscar un apoyo del sistema de salud, y allí, en el seno del sistema de salud, donde deberían ser atendidas, inicia el proceso de criminalización. Como dijo una de las peritas que participó en la audiencia de Manuela, a Manuela se le empezaron a violar los derechos humanos en el mismo instante que entró al hospital. Entonces, creo que la cadena de derechos, que quizá Carmen luego pueda ampliar, y que se reflejó en la Corte, es una cadena de derechos violados a Manuela, pero como digo, no es el único caso. No es el único caso en El Salvador y no es el único caso en América Latina y el Caribe. Entonces, eso podría comentar para iniciar. No sé. Carmen, muchas gracias, Morena. Carmen. No, muchas gracias, Liliana. Bueno, de acuerdo absolutamente de acuerdo con lo que comentaba y lo que plasmaba muy bien Morena. Y en relación con la primera pregunta, ¿no?, de cuál es el hecho relevante, hacia dónde debería ir la Corte, y sin perjuicio de que, por ejemplo, la doctora Piqué entiendo que va a hablar un poco más y va a profundizar sobre los estereotipos de género muy presentes en el caso. Yo creo que uno de los temas más relevantes justamente es ¿no?, la presencia de estereotipos, ¿no? Y especialmente sobre el estereotipo que prima, no solamente en el caso de Manuela, sino también es el que prima frente a el contexto de El Salvador, que criminaliza normativamente el aborto o el servicio de aborto en todas sus formas, y es el de justamente el de la instrumentalización del cuerpo de la mujer como ente reproductor por excelencia, ¿cierto? Y pues ahí recordar un poco que la Corte Interamericana de hecho ya ha reconocido que los estereotipos de género distorsionan las percepciones y dan lugar a decisiones basadas en creencias preconcebidas y mitos en lugar de hechos, en lo cual, entre otras muchas cosas, puede dar lugar a la denegación de justicia. Entonces, en el presente caso, por ejemplo, un hecho de gran relevancia, respondiendo a la pregunta, es, y tal como lo señaló también la perita, la doctora Laura Clérico en audiencia, es que Manuela quería hacer uso de su derecho a su salud, ¿no?, en un momento de vulnerabilidad extrema, que fue justamente la emergencia obstétrica, derecho que fue impedido por la denuncia y activación del sistema penal por parte de los operadores de salud.
denuncia que entre otras cuestiones se basó en estereotipos de género, pues no cumplió con el estándar de mujer reproductiva y activadora del instinto maternal, y por el contrario se le señaló de mujer infiel que trata de ocultar el producto de una supuesta infidelidad, que es otro estereotipo. De manera que el caso de Manuela ilustra perfectamente la estigmatización de la vida sexual de la mujer, su capacidad reproductiva y sus consecuencias como un embarazo, y que esto no impacta de manera uniforme ni siquiera semejante a todas las personas, sino que es distinta frente a mujeres jóvenes, cabezas de familia y siempre en situación de pobreza, lo que se traduce en una criminalización infaliblemente selectiva. Y esto pues además lo han dicho infinitos órganos de derechos humanos, ¿no? Cómo el contexto de criminalización del aborto en El Salvador impacta e ilustra una política de detenciones en la que las mujeres pobres son afectadas, ¿no? Lo que se traduce, lo han dicho repetidamente, en una criminalización selectiva. En efecto, digamos, esta pobreza, que además era estructural en la cual vivía Manuela, impactó en la negación de atención obstétrica de urgencia y causó que le fuera violado justamente el secreto profesional o de confidencialidad del paciente, ¿no? Y esto me lleva, digamos, a la importancia o a responder la segunda parte de la pregunta, y es que la Corte pueda sentar y avanzar su estándar de secreto profesional, esta vez, digamos, con un enfoque pues por supuesto de género y de salud reproductiva. Ya la Corte ha establecido en su jurisprudencia de los casos de la Cruz Flores y Polo Rivera que es arbitrario que el personal médico se vea en la obligación de denunciar posibles conductas delictivas de sus pacientes con base en la información que obtengan en el ejercicio de su profesión. En este sentido, por ejemplo, la Corte debería enfatizar que ninguna violación al secreto profesional con el fin de criminalizar está conforme a la Convención Americana, dado que ello constituiría, por ejemplo, un incumplimiento al deber de no dañar a los pacientes que tiene el personal médico, los operadores de salud, y por el contrario genera justamente una doble lealtad, no solamente frente al paciente, sino ante el Estado, que en muchas ocasiones puede resultar contradictoria. De manera que digamos que sería muy importante, tomando en cuenta además que en el caso concreto es un caso testigo y no es un caso aislado, sino como ya lo decían muy bien Morena, representa al menos a 180 mujeres en El Salvador, es que el secreto profesional, digamos en sentido abstracto y no solamente frente a la aplicación del caso, solo podría levantarse partiendo del consentimiento informado del paciente o la paciente, y la única excepción a esta regla se encontraría resguardada en el principio, por ejemplo, de autonomía progresiva que esta Corte ya desarrolló, entre otros casos, en el caso de Paula Guzmán Albarracín. Y que en casos de derechos sexuales y reproductivos existe o debe existir un deber reforzado de proteger el secreto profesional, y que la vulneración al secreto profesional, como de hecho lo ha acercado el perito Oscar Cabrera en su peritaje escrito ante la Corte, puede constituir incluso violencia obstétrica o incluso violencia institucional que ignora la particular afectación que una denuncia penal puede tener en perjuicio de una persona que está buscando un servicio de salud reproductiva de urgencia, en este caso el de Manuela, atención obstétrica de urgencia, en una situación de extrema vulnerabilidad, tomando en cuenta que su emergencia obstétrica justamente se plasmó en una situación además de mucha precariedad. Yo hasta ahí dejaría como la respuesta a la primera pregunta, como general que nos hiciste a todas, Liliana. No estoy segura si debo responder la segunda o hacemos una ronda no sé, cuéntame, perdón que no entendí. Ay, perdón, tenía el micrófono desactivado. Si querés, pasamos ahora con la profesora Sánida y después hacemos una segunda ronda de preguntas. Vale, muchas gracias. Yo tengo coincidencias con lo que se ha dicho previamente, ¿no? Y quizás lo diría o haría algunos matices desde el punto de vista conceptual o analítico, ¿no? Yo diría que la cuestión fáctica que está en juego o que estuvo en juego en la criminalización de Manuela
es una cuestión en la que indirectamente la Corte debiera pronunciarse, ¿no? Digo indirectamente porque no está para sustituir la verdad desde el punto de vista del proceso criminal que se llevó a cabo en el foro interno, en este caso por tribunales del Salvador, que es la pregunta de si aquello que ocurrió en términos fácticos era un aborto espontáneo, un parto extrahospitalario o en cambio una acción dolosa dirigida a cegar la vida de un recién nacido, ¿no? Esta es una cuestión fáctica importante porque ya sabemos que hay una distinción entre una cosa y otra, y si bien la Corte no puede entrar completamente en esto, y de hecho no lo hace tampoco la Comisión en su informe, no entra lateralmente por la vía de, en algún sentido, cuestionar esa, entre comillas, verdad procesal, al no haberse satisfecho los estándares procedimentales sobre los que puede descansar una verdad procesal, es decir, con la afectación de garantías que detecta, que es buena parte también de la órbita o del espectro de derechos que habrían sido violados a propósito de este caso, sí debiéramos tener un pronunciamiento, creo yo esperaría un pronunciamiento respecto de esa frontera que justamente están los entresijos de las otras discusiones que ya mencionaba Morena y Carmen, que están como telón de fondo de esta controversia, que es que tanto la interpretación que hacen luego tanto operadores del sistema de salud, personal médico, como ocurrió en este caso, y también operadores del sistema jurídico, tiende normalmente a confundir esas cuestiones, es decir, aquí hay una especie de engarzamiento de una lógica social del castigo, ¿no? La comisión no lo dice así, yo no estoy como reinterpretando, ¿no? Que es toda el desarrollo que se hace y que también comentaba Carmen sobre la cuestión de los estereotipos, ¿no? Cómo los estereotipos intervienen en las interpretaciones sociales y jurídicas sobre determinadas conductas. Yo esperaría también, aunque no es un caso en que la Corte directamente debiera, o sería esperable que se pronunciara sobre una cuestión que en algún sentido tenemos expectativa, ¿no? De saber cuál es el estándar sobre la compatibilidad de estas leyes, ¿no? Quizás no en el caso específico de El Salvador, porque es una ley de prohibición desproporcionada, pero en general, ¿no? De cuál sería el estándar de regulación del aborto admisible por la Convención. Yo sí esperaría, ¿no? También de manera indirecta, que la Corte se pronunciara sobre el impacto de las reglas de criminalización en los temas que ya se apuntaban, ¿no? Tanto en las cuestiones de la garantía de los derechos de las personas para el acceso de las mujeres en particular, para el acceso a la salud reproductiva, que es un tema que me parece bien interesante, como este caso seguramente va a reforzar los puentes en esta incipiente jurisprudencia sobre los estándares de salud más directamente, con los vínculos de la salud en general con la salud reproductiva, pero además como estas leyes criminalizadoras potencian también la lesión de otros derechos porque van generando pautas sociales de acción de todos estos intervinientes, ¿no? Y yo esperaría que también al hilo de la reflexión sobre la discriminación, y ya también, no sé si Morena o Carmen lo mencionaba, al hilo también de la vulnerabilidad, esto también que se ha dicho, este impacto diferenciado no solo por género, sino también por otros factores que aumentan la vulnerabilidad, que también lo menciona la Comisión, tuviéramos una representación también o una tesis de qué es lo que significan concretamente, ¿no? Socialmente estas leyes criminalizadoras del aborto en la biografía de las mujeres. Eso es lo que podría, digamos, responder a la primera pregunta. Gracias, Yanira. María. Bueno, muchas gracias. Ya han dicho un montón de cosas y adhiero a todo lo que han dicho. Con relación a los estereotipos, que era la pregunta puntual, también ya se ha dicho como
estos estereotipos operaron, o sea, operan de forma estructural y general con esta prohibición absoluta del aborto, ¿no? Y esta maternidad forzada a la que es sometida, la que son sometidas todas las mujeres, en este caso también Manuel. O sea, y ahí ya, digamos, la prohibición absoluta de aborto también se construye sobre la base, ¿no?, de un estereotipo prescriptivo y descriptivo, ¿no?, que vincula siempre a la mujer con la maternidad, ¿no? Entonces, ahí operan en primer lugar los estereotipos de una forma general y estructural. Y en el caso de Manuela, toda la investigación y el juzgamiento estuvieron atravesados por nociones estereotipadas, tanto la recolección de la prueba como la valoración de la prueba. Y en ese sentido, entre todas las garantías convencionales que se violaron, por supuesto está la de la igualdad, porque en tanto Manuela tuvo que superar, que bueno, obviamente no lo pudo hacer porque los estereotipos se impusieron, pero tuvo que pelear contra esos estereotipos, entonces no pudo acceder a la justicia de una manera igualitaria, porque tuvo este obstáculo adicional por el hecho de ser mujer, y esto también ha afectado la posibilidad de ser juzgada por un tribunal imparcial. Yo creo que, bueno, también por supuesto al momento de la denuncia, ella llega a la guardia del hospital y enseguida es denunciada prácticamente sin ningún elemento más que su propio cuerpo. Después de eso viene el allanamiento y después la detención en supuesta flagrancia. Pero en ese primer momento, y entonces ahí ya tenemos, además de la cuestión del secreto médico profesional, por supuesto que ya se ha comentado, también tenemos un estereotipo. Se asumió que eso que había pasado era consecuencia de un delito, y esto lo hizo la médica que tenía que velar por su salud. Y después los estereotipos estos se fueron reproduciendo, los estereotipos discriminatorios con estas referencias a su conducta sexual, a su conducta de pareja, etc. Creo que hay dos, a mí, que me parecería muy importante, por un lado, que la Corte Interamericana siga avanzando, ya tiene una larga jurisprudencia en materia de estereotipos y en cómo violan el principio de igualdad en el acceso a la justicia, ¿no? Cuando intervienen en las investigaciones y en la valoración de la prueba. Me parece sí que sería interesante que los continúe avanzando sobre esto de cruzar los estereotipos con la validez de las detenciones, que es algo que voy a hablar después en función de las preguntas que mencionaba Liliana, y de la arbitrariedad de la detención en el caso de Manuela. Y también me parece que este podría ser un buen caso para que la Corte desande un camino que estuvo teniendo en casos como Karen Atala, como el caso Duque, como Norín Catrimán, donde si bien dijo, acá hubo juzgamiento sobre la base de estereotipos, y esto afectó el principio de igualdad y no discriminación, no dio el paso adicional de decir que esto además, o el juzgamiento sobre la base de estereotipos, violó también la garantía de imparcialidad. En general, esto último la Corte dice que no. En Karen Atala dijo, bueno, no, en realidad no se violó la imparcialidad porque no hubo, no, un poco tomando estas categorías más tradicionales de imparcialidad en sentido objetivo, subjetivo. En Duque contra Colombia, por ejemplo, dijo, bueno, no, acá el problema no fue que el caso fue juzgado de forma parcial, sino que la ley violaba la convención. Y en el caso Norín Catrimán dijo, bueno, no vamos a hablar de si los jueces, que en este caso era juzgar a la gente de la comunidad mapuche, no vamos a decir si los jueces y juezas fueron parciales en su juzgamiento, porque, bueno, esto queda absorbido por otros agravios que tenían que ver con el principio de legalidad. Entonces, me parece que este es un buen caso de la Corte, un poco para retomar esta discusión sobre si los estereotipos, además de vulnerar el principio de igualdad, vulneran también
el derecho a ser juzgado por un juez o jueza imparcial. Bien, gracias María. No sé si alguna de ustedes quiere agregar algo más, si no pasamos a otras preguntas y hacemos una conversación. Si alguien quiere decir algo y después retomamos algunas preguntas que hay. Bien, paso a las preguntas. Sí. ¿O alguien? Okay. Yo quizá, perdón, puedo agregar un elemento. Dale, Morena. Y es que, a ver, yo creo que como vivimos en sociedades donde la justicia es a veces una dimensión que es tan lejana de la gente, sobre todo de la gente que tiene pocos recursos económicos, que vive en situación de pobreza, y en las mujeres particularmente. Entonces, bueno, hemos tenido que buscar la justicia afuera del país, pero nos da esperanza de que la justicia no sea algo a lo que no podemos llegar. Entonces creo que reafirma también que el sistema interamericano de derechos humanos tiene digamos, una función de acceso a la justicia para aquellos sujetos que la tenemos negada en nuestros países. Y eso me parece que también es importante en el caso de El Salvador, la Corte ya ha tomado decisiones y ha dado sentencias en casos relacionados con el conflicto armado y otros casos, pero digamos, muy poco en relación a situaciones específicas que vivimos las mujeres. Entonces creo que es importante que, digamos, la idea de que la justicia es posible, aunque nos toque trabajar mucho tiempo y sentirla lejana. Eso quería comentar. Bien, gracias Morena. Sí, una justicia que creo que esto es quizá la principal esperanza que tenemos en el caso Manuela, ¿no? Que al fin la Corte no solo se expida sobre este caso, sino un poco lo que comentaba acá, bueno, lo que comentaban las tres profesoras, de reconocer cuál es la situación de las mujeres en muchos países de la región, especialmente los derechos de las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, incluso los derechos de las mujeres cuando tienen que recurrir a la justicia. Entonces, pasaría a una segunda ronda de preguntas para que ustedes puedan, en todo caso, linkear con alguno de los temas que surgieron. Una de las preguntas que tengo para Morena es ¿por qué resulta fundamental analizar este caso desde la perspectiva de género y no solo desde una perspectiva de derechos humanos? Una próxima pregunta que tengo para Carmen es que ustedes también desde el centro llevaron a cabo el caso Guzmán Albarracín, resuelto hace muy poco también por la Corte Interamericana, y qué vínculos podrían encontrar, quizá más pensando en el ámbito regional, entre el caso de Manuela y entre el caso Guzmán Albarracín, incluso en los estándares que la Corte podría llegar a elaborar en este caso. Otra pregunta para la profesora Yanira es que respecto a la despenalización del aborto existen opiniones distintas. Algunos indican que se trata de una cuestión relacionada con la autonomía de las mujeres, y otros sectores dicen que donde nos tenemos que enfocar es en la educación sexual integral. ¿Cuál es su opinión? Digamos, ¿qué nos puede decir respecto de esto, ¿no? ¿Por cuál de los caminos ir? Creo que este es un punto interesante que en los debates sobre aborto, sobre interrupción voluntaria del embarazo en Argentina, fue bastante fuerte recurrir al argumento de la educación sexual. Y la última pregunta para María es que ustedes desde Doctrina Penal Feminista elaboraron un amicus y presentaron un amicus en este caso,
Y dicen que la conclusión es que la única razón por la que imputaron a Manuela es por la figura de flagrancia. ¿Cómo crees que se debería abordar este punto? ¿Cómo debería abordar este punto la Corte? ¿Y qué no debería dejar de considerar al momento de abordar esta cuestión? Así que abro, si quieren, Morena, y después Sí, seguimos bueno, la ronda. Muchas gracias. Mire, yo creo que es importante tener en cuenta que, bueno, el aborto y las complicaciones obstétricas se convierten o son convertidos en crímenes únicamente en crímenes de mujeres. Es decir, es el hecho de ser mujeres el que coloca estos eventos, digamos, en la esfera penal. Entonces, aquí juegan las distintas agencias del sistema penal y legal, ubica digamos, los bienes a proteger. La vida de las mujeres no entra dentro de los bienes protegidos por la ley, sino, y las mujeres en estas circunstancias de embarazos en riesgo, de embarazos complicados, viviendo, también esto es importante, yo creo que hay que mirar este caso en términos de género, pero en términos también de justicia social, porque es un problema que ocurre a las mujeres pobres. No ocurre, no ha ocurrido, no ha habido en El Salvador ninguna denuncia contra una mujer de clase media o clase alta. Y no es que ellas no tengan complicaciones obstétricas, pero digamos, los eventos obstétricos están asociados a la vida reproductiva de las mujeres y al papel en el que la sociedad nos coloca con la idea de que en última instancia las mujeres tienen que ser madres y cualquier evento que las personas que están juzgando o que establecen la ley, cualquier evento que pueda poner en cuestión y en debate ese mandato social, entonces es considerado y categorizado como delito. Entonces, cuando el aborto es delito, cuando una complicación obstétrica se convierte en un crimen, estamos hablando de un evento que solo atañe, que solo afecta de manera directa, porque los hombres son afectados de manera indirecta cuando son hijos, cuando son padres, incluso cuando son pareja, pero afecta de manera directa a las mujeres, por el hecho de ser mujeres, por el hecho de ser personas gestantes. Entonces, creo que es importante analizarlo desde ahí, pero también desde el punto de vista de la justicia social. Creo que es muy importante también y creo que, mire, yo he visto y hoy en la mañana me preguntaban qué actuación de la Fiscalía usted considera que ha sido más agresiva contra las mujeres. Y he podido estar acompañando la defensa de varias mujeres y he visto a fiscales y algunas personas también que han estado hablando en la televisión contra Manuela, que describen cómo ella tiró, dicen, a la criatura a una fosa séptica. Yo he visto a fiscales que han hasta escenificado ese hecho. Y quiero decir que he pensado, está claro que este hombre nunca ha estado en un parto, nunca lo ha vivido, no tiene idea de lo que es un parto y no tiene ni idea de lo que es vivir en una casa donde no hay un servicio sanitario de lavar, sino que hay una letrina, una fosa séptica. Entonces, pero levantan una narrativa acusadora de las mujeres
de estas mujeres, mujeres que viven en situación de pobreza, jóvenes y mujeres que viven en situaciones de vulnerabilidad. Nosotras, por ejemplo, de Manuela, no hemos especulado de dónde, digamos, o cómo fue su proceso de embarazo. Tenemos sospechas, pero es algo que la familia no ha logrado dilucidar. No sabemos si fue una relación consensuada o una relación violenta. El escenario local, porque conocemos de otros casos, incluso de su familia, no es alejado, digamos, que pueda haber sido una relación violenta, pero no lo podemos afirmar. Sin embargo, las violaciones sexuales y los embarazos como resultado de violaciones sexuales son vivencias también exclusivas por el hecho de ser mujeres. Y en el caso de El Salvador tenemos niñas de 10 años, de 11 años, embarazadas, teniendo que vivir maternidades impuestas y maternidades que son embarazos impuestos, maternidades forzadas que les niegan sus proyectos de vida. Entonces, hay que mirar el caso de Manuela en el contexto de una negación de derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres, especialmente de las mujeres pobres. Ese comentario. Gracias. Gracias, Morena. Carmen. Sí, muchas gracias, Liliana. Antes de responder como, digamos, la pregunta sobre, digamos, los estándares del caso de la niña Paola Guzmán, trasladados hacia me gustaría hacer como una pequeña, muy breve reflexión acerca justamente de lo que estaba diciendo Morena, con lo cual, por supuesto, coincido completamente, y también respecto de la pregunta un poco, ¿no?, del abordaje de los derechos reproductivos. Y es que yo creo que el caso justamente de Manuela, tal como lo decía More, muestra que la penalización del aborto, digamos, no solo no es efectiva, pues no tiene en cuenta la realidad y el contexto social. Uno, para reparar un mal causado, no es preventiva, pues no evita que las mujeres se practiquen abortos inseguros, desafortunadamente en la mayoría de los casos. No resocializa, dado que el aborto es un derecho fundamental, pues que al menos está reconocido por muchos países, pero además por un marco internacional de derechos humanos que tiene un consenso en esto. Y acceder a la práctica de este servicio no altera el orden social ni rompe de alguna forma las reglas de convivencia, ¿no? Y además produce daños en la salud de las mujeres en la medida en que convive con una práctica generalizada, ¿no?, de abortos inseguros, clandestinos, y además produce inequidad e injusticia, pues como ya se ha dicho reiteradamente, afecta de manera, digamos, mucho más dramática a jóvenes o a personas con determinadas características. Y acá, digamos, vuelvo a lo que señalaba de alguna forma en mi respuesta anterior, y es que justamente el modelo punitivo que se construye alrededor de las leyes que criminalizan parcial o totalmente el servicio de aborto se elabora a partir del estereotipo de que si se tiene capacidad para gestar, entonces el fin máximo es la reproducción, generando un mecanismo de control de los cuerpos que busca castigar el comportamiento ajeno al modelo de la gestación y la reproducción, ¿cierto? El cual, por ejemplo, justamente tiene su efecto más perverso en casos o historias como en el caso de Manuela, donde se vislumbran además múltiples violaciones a los derechos humanos y que es justamente testigo del castigo que busca la criminalización absoluta del aborto a través de una norma restrictiva y discriminatoria que termina, por ejemplo, transformando a los servidores de salud en agentes punitivos, arma causas penales en contra de mujeres desfavorecidas por el propio Estado, porque es el Estado el que ha causado su exclusión y de manera como muy, muy predeterminada, y cuyo juicio y sentencia hacen parte de un continuum que perpetúa el castigo, incluso hasta llevarlas, como en el caso de Manuela, a su propia muerte, ¿cierto? Y nada, como que quería hacer esa reflexión. Y luego, frente al caso de Paola Guzmán Albarracín, justamente en este caso que, pues, las sentencias del año pasado, de agosto precisamente, la Corte reconoció por primera vez que el derecho a la educación sexual y reproductiva integra el derecho a la educación.
el cual además dijo que entraña un derecho a una educación sobre la sexualidad y la reproducción que sea integral, que no sea discriminatoria, que esté basada en pruebas, que sea científicamente rigurosa y que sea además adecuada en función de la edad. Este estándar, por ejemplo, considero que tiene plena aplicabilidad en el caso de Manuela, en tanto ella era una mujer que vivía en condiciones de pobreza y por esa razón nunca recibió educación sobre su salud sexual y reproductiva. En consecuencia, pues, Manuela no conocía ni sabía de la existencia a controles prenatales, que la existencia a controles prenatales le hubiese permitido identificar y prevenir los riesgos que afectaban su embarazo, como el cáncer que ella misma padecía o la preeclampsia. Al respecto, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud ha considerado que la atención prenatal representa una plataforma para llevar a cabo importantes funciones de atención de salud, como la promoción de la salud, el diagnóstico, la prevención de enfermedades, ¿no? En este sentido, digamos que el caso justamente de Manuela constituye una oportunidad única para que la Corte reconozca que la educación integral sobre el embarazo, el parto y el posparto, afianzando, digamos, de alguna forma este estándar que ya avanzó en Paola, para todas las personas que tienen capacidad de gestar, especialmente aquellas que viven en una situación de pobreza, es una herramienta esencial para prevenir las emergencias obstétricas, asegurar los partos sin riesgo y así garantizar, digamos, de alguna forma, los derechos a la salud y a la vida de las mujeres y sus hijos. Adicionalmente, otro extremo sería que justamente el caso de Paola Guzmán Albarracín, pues allí la Corte reiteró que las actuaciones estatales que se basan en estereotipos de género, así como las normas inspiradas en estereotipos discriminatorios, suponen una violación del deber de adaptar el derecho interno a la Convención Americana y el derecho a la igual protección de la ley, que veda la discriminación derivada de una desigualdad proveniente de la ley o su aplicación. Entonces, digamos que siguiendo esta línea jurisprudencial debería ser aplicada en el caso de Manuela, en tanto ella fue denunciada, procesada y condenada con base en un estereotipo de género según el cual, de nuevo, ¿no?, la función máxima de la mujer es la reproducción y, por tanto, para cumplir cabalmente con el rol de gestante, las mujeres deben supuestamente sobreponerse a situaciones extremas para salvar digamos, el producto del embarazo. Entonces, dicho estereotipo a su vez se fundamenta en un marco normativo, en este caso salvadoreño, que penaliza el aborto en todas las circunstancias, el cual, como ya hemos reiterado todas en este conversatorio, es esencialmente discriminatorio porque, entre otras cuestiones, profundiza estereotipos de género vinculados con el rol reproductivo de las mujeres y además tiene el efecto discriminatorio de criminalizar incluso a aquellas mujeres que sufren complicaciones en el embarazo y el parto, como en el caso de Manuela, que son ajenas a su voluntad y que no pueden controlar. Esa sería mi respuesta. Gracias, Carmen. Profesora Yanira. Gracias. Yo voy a intentar hacer una cuestión más general para llegar a la pregunta que se me planteó y aprovecho, creo, de responder algo que también estaba como inquietud en el chat. Como yo lo veo, lo que está detrás de la criminalización del aborto y de otras formas de criminalización que afectan a las mujeres por desviarse de un estándar de maternidad, tiene que ver con el rol que tiene la criminalización de todas estas conductas, particularmente del aborto, que es contribuir a una normatividad social de la maternidad. Es decir, no es que esa regla esté fuera de un estándar social de la maternidad, creo que sobre esto también ya reflexionó Morena, ¿no? Y yo diría que ese estándar social de la maternidad es también un continuo, es decir, no se circunscribe solo al periodo de gestación, sino que también afecta a las cuestiones de cuidado. Y por eso nos encontramos con que hay criminalización de mujeres no solo en estos casos, no en los casos solo de emergencia obstétrica, o también nos encontramos con casos en que se criminalizan a las mujeres por no haber satisfecho un ideal social de reglas de cuidado, y algunos de ellos han llegado también
al sistema interamericano. En el caso chileno tenemos un caso muy conocido de Gabriela Blas, que al final llegó, digamos, se zanjó por vía de solución amistosa, que es justamente una criminalización a una mujer indígena por no haber seguido lo que los tribunales estimaron que era el estándar de cuidado, y la resonancia de las palabras son similares. Ninguna mujer podría dejar de cuidar, ninguna mujer podría no tener un instinto maternal, ¿no? Entonces lo que vemos que está detrás, ¿no? Yo diría, quiero decirlo de manera mucho más provocadora, la interpretación jurídica aquí tiene muy poco de técnico. La interpretación jurídica está al servicio de una tesis social, que es esta tesis de la maternidad, que, como digo, se extiende a las funciones de cuidado, y por eso es que uno puede pensar esto en un continuo que no solo agrupa las reglas de criminalización de aborto, sino de infanticidio y otras formas que podemos encontrar en nuestras legislaciones o en la interpretación judicial de criminalización a las mujeres por desviación de ese estándar de maternidad que, como digo, es social. Y esto es bien importante entenderlo para llegar a la pregunta que me hicieron, porque como esto es parte de lo que yo llamaría un dispositivo de disciplinamiento, a veces, como ocurre en el caso chileno, la regla se mantiene. Ya sabemos que en el caso chileno estamos discutiendo un proyecto de ley de despenalización para avanzar a un sistema de plazo. Se mantiene porque contribuye a generar esta distinción social entre la buena madre y la mala madre, ¿no? Y entonces esto casi que es independiente del número de condenas que se produzcan en la práctica por aborto, que en Chile no son altas, pero ojo, sabemos a propósito de esa discusión que hace pocos días salieron las cifras por parte del Ministerio Público, que hay en los últimos 20 años 440 mujeres que han sido formalizadas por aborto, mucho más de lo que pensamos que teníamos en Chile. Y entonces, ¿por qué llego a esto? Porque hay obviamente un terreno de disputa que no es solo jurídico, hay un terreno de disputa social sobre ese ideal de maternidad, y por eso también tenemos las disputas que se me planteaban en la pregunta, es decir, esta discusión o esta disyuntiva entre la autonomía de las mujeres y la educación sexual, como otro tipo de discusiones, si despenalizamos o si legalizamos. Bueno, en términos prácticos puede ser que esas distinciones desde el punto de vista jurídico no sean tan relevantes, pero son muy relevantes desde el punto de vista de la ideología social que subyace a esas discusiones, y por eso es que las tenemos. Y eso explica, para terminar con la pregunta, en mi opinión, ¿por qué se plantea esta disyuntiva? Porque hay resistencias a abordar una posición que reconozca en términos concretos la autonomía moral de las mujeres, ¿no? Esto es reconocerles que tienen una capacidad de decidir sobre estos asuntos, y muchas de esas resistencias no se expresan de una manera abiertamente conservadora. Entonces el recurso a la idea de mire, mejor optemos por políticas públicas que mejoren la educación sexual, que es un recurso que uno escucha habitualmente en la boca de personas que también se han resistido a avanzar en dispositivos de acceso a la educación sexual, demuestra que ese argumento tiene un carácter estratégico, es decir, se formula para tratar de contrarrestar un movimiento de liberalización del aborto, ¿no? Que es al menos lo que yo creo que ha pasado en Argentina, lo que está pasando también en la discusión chilena que se está dando en estos días, ¿no? Y es importante, creo, sobre todo si uno trabaja desde el derecho, empezar a comprender cómo esto se entreteje, ¿no? Cómo esas reglas jurídicas se entretejen en un paradigma que no es estrictamente jurídico, sino que proviene de lo social, y cómo este paradigma jurídico alimenta y sostiene esa lógica social. Y entonces los impactos no son solo materiales, con esto cierro, los impactos son muchos de ellos simbólicos, pero causan, como los vimos en el caso de Manuela, causan efectos materiales, tangibles, ¿no? Es decir, no es que estén en otro nivel, pero se entretejen con nuestra manera de comprender estas cuestiones. Gracias, Yanira. Yo ahí agregaría como, ya que tengo la palabra, de agregar algo un poquitito, que es estas cifras que usted nos indicaba de la cantidad de mujeres en Chile. Yo diría también como la cifra negra que hay detrás de toda esta situación, ¿no? Detrás de los abortos.
y quizá que no llegamos, o es muy difícil comprender, mujeres que quedan con algún tipo de problema de salud por acceder a abortos inseguros, mujeres que mueren por acceder a abortos inseguros, y aun cuando la causa no está vinculada con eso, termina siendo una consecuencia. Porque había ahí alguna pregunta en el chat relativa a las cifras sobre aborto. María, te tenemos ahí con el sol de frente. Bueno, gracias. Sí, voy a cambiar un poquito entonces el ángulo de la discusión, voy a ir al tema de la flagrancia. Efectivamente, desde Doctrina Penal Feminista, junto con otras investigadoras, que es un grupo de investigación de la Universidad de Buenos Aires, nos presentamos como amigas del tribunal, y ahí analizamos específicamente la detención de Manuela. Ella fue detenida mientras estaba hospitalizada. Ella, además de este evento obstétrico, tenía un cáncer, ¿no? Hay que recordar que ella había un tema ahí de su salud que tampoco había sido atendido, ni fue luego debidamente atendido durante todo el proceso penal y durante el momento que estuvo en prisión. Entonces ella estaba detenida y ella estaba, bueno, ahí un fallido, ella estaba hospitalizada y ahí fue detenida y se invocó la ley o los artículos del Código Procesal Penal que prevén la detención por flagrancia, y entonces lo que hicimos fue analizar esta detención a la luz del artículo 7 de la Convención Americana, que protege a todas las personas que están bajo la jurisdicción de la Convención contra todo tipo de detención ilegal y arbitraria. Entonces, bueno, hay toda una jurisprudencia ya muy robusta, muy sostenida de la Corte Interamericana respecto de cuál es el tipo de examen o de escrutinio que hay que hacer para a la luz del artículo 7. Entonces, la Corte dice, bueno, primero hay que analizar la legislación, hay que ver si esa detención en particular digamos, se condice con la legislación, hay que analizar si la legislación es compatible con la Convención, y dice también la Corte Interamericana, y más allá de la legalidad o ilegalidad, hay que analizar si fue una detención arbitraria, es decir, un abuso de poder, una detención desproporcionada o por motivos discriminatorios. Entonces, lo que hicimos fue, y hay una de las primeras cuestiones que aparecieron fue que a ella se la detiene a la luz de la figura de flagrancia, pero ya había una denuncia, ¿no? Y esto, en el Amicus hacemos un análisis de las legislaciones regionales en materia de flagrancia, y eso es interesante porque había una denuncia de una médica, se hace una investigación, se hace un allanamiento, y luego la policía la detiene por flagrancia. Esto ya es incompatible con cualquier definición de flagrancia. Cuando hay un proceso penal abierto, no estamos hablando de una prevención policial o de un delito flagrante, porque ya hay un juez interviniendo. No había razones, por ejemplo, para prescindir de la orden judicial, que según la Corte Interamericana y según la mayoría de las constituciones de los países de la región, es la regla, ¿no? La detención judicial, por orden judicial, salvo la flagrancia. Entonces, ahí hay como un primer problema en esto de invocar la flagrancia, en un caso que no era bajo ningún punto de vista flagrante, donde no había motivos de urgencia para eventualmente incluso pedir una orden judicial, como ya se había pedido para el allanamiento. Entonces vemos ahí que en realidad fue una detención en el hospital que se intentó luego cubrir, como no tenía orden, con una figura que no aplicaba en el caso. Y entonces esto es uno de la línea argumental que hacemos en la presentación como amigas del tribunal, y la otra sí tiene que ver con la arbitrariedad, de que más allá de esto fue un ejercicio arbitrario del poder punitivo, disponer la detención de una mujer hospitalizada por un evento obstétrico y por un cáncer, cuando, digamos, no había además ninguna razón para detenerla en ese momento. Además, ni siquiera había elementos de prueba, o sea, se asume enseguida cuál había sido el delito, pero todavía no había ningún tipo de elemento que permitiera
circunscribir cuál era el objeto procesal o qué se iba a investigar. Pero además de esto, por supuesto, esto se da en un contexto de violencia obstétrica, lo que hace más arbitraria aún esta detención, porque someter a una mujer que padeció un evento obstétrico y que encima está con un estado de salud delicado a una detención en el hospital, o sea, mandar a la policía en ese contexto, entendemos que también es una manifestación de la violencia obstétrica. Entonces en eso centramos nuestro análisis para concluir que la detención de Manuela fue ilegal y fue arbitraria. Y para terminar, hay también una serie de precedentes de la Corte Interamericana donde analizan cómo cuando una persona está ilegal y arbitrariamente detenida, es más vulnerable a sufrir nuevas violaciones de sus derechos convencionales. Es algo que, por ejemplo, dice la Corte Interamericana en Bulacio contra la Argentina, ¿no? Que el caso Bulacio de este adolescente que fue detenido ilegalmente y arbitrariamente en un recital y luego fue maltratado en la comisaría y finalmente falleció. Entonces, también vemos cómo esta detención ilegal y arbitraria dio lugar a posteriores vulneraciones al debido proceso, como que fue interrogada sin un abogado defensor, a que no pudiera controlar la prueba, las primeras diligencias, que no estuviera presente en la audiencia de la prisión preventiva y luego que no tuviera una defensa técnica eficaz y que además ninguna instancia jurisdiccional analizara si estaba siendo bien defendida. Gracias, María. Bueno, yo no tengo más preguntas. La idea sería pasar ahora a alguna ronda de preguntas del público, muy cortita, porque la idea era no tomarnos más de 1 hora o 1 hora y cuarto en esta actividad. Solo queríamos como plantear y reflexionar algunas cosas que surgen de este caso y que creo que son interesantes para la región. No sé si alguna de las panelistas quiere hacer algún comentario o agregar algo. Si no, pasamos a una mini ronda de preguntas. Le paso la palabra a Camila. Bueno, si Camila no habla, puedo hacer un comentario. A ver, yo creo que es importante comprender cómo la obsesión que algunos grupos, algunas personas, algunas jerarquías eclesiásticas tienen en relación al aborto y a la reafirmación de que ser mujeres es ser madre, es fundamentalmente ser madre, y entonces ahí tienen un binomio que les obsesiona. Esa obsesión ha llevado a la construcción de una narrativa de la madre asesina. Y es esa narrativa y esa figura la que, digamos, se pone en escena digamos, en los hospitales públicos a donde asiste la gente en mi país que no puede pagar una clínica privada. O sea, no estamos hablando del sistema público porque garantiza, sino asiste la gente que no puede pagar una clínica privada. Entonces, es ahí donde se pone en escena esa idea, ese personaje, y es una obsesión que les mueve a la condena y a la puesta en escena de esa figura que criminaliza a las mujeres. Y quiero decir, pues, un detalle. En el caso de la audiencia de Manuela y su familia versus El Salvador, no está siendo juzgada Manuela. A Manuela ya la juzgaron y condenaron a 30 años de cárcel. Y le violaron todos los derechos que se han mencionado aquí. El que está siendo juzgado es el Estado. Es el Estado por haber violado los derechos de la mujer. Pero algunas narrativas han aprovechado, bueno,
aquí vimos algunos programas de televisión escenificando, como digo yo digo, y esta señora habrá tenido un parto en letrina para que lo escenifique de esa manera. Eso es lo que me hace pensar eso, pero bueno, sé que no, estoy segura que no, por eso lo escenifica de esa manera y lo narra de esa manera. Pero es importante saber que esa obsesión de imponer a las mujeres la idea de que solo somos mujeres siendo madres y que cualquier idea o cualquier práctica que pueda poner en cuestión eso implica una criminalización de las mujeres y una revictimización de las mujeres y su familia. En este momento, por ejemplo, que la familia de Manuela busca justicia, quiero decir que todos estos mensajes, hay algunos que están poniendo en el chat, en realidad a quien revictimizan es a los hijos, es a ese niño de 9 y de 7 años que quedaron huérfanos cuando Manuela murió. Eso no importa, eso no les importa. Les importa presentar a Manuela como una mujer asesina y además inventan, porque por ejemplo, obligaron al padre de Manuela a ir a asentar un acta de defunción. Nosotras tenemos todo el expediente completo, la corte también, la comisión también, y no hay un acta de nacimiento. Lo que asentaron fue un acta de defunción, pero obligaron a la familia a ir a inscribir para tener una vida. Y le pusieron un nombre que la familia no decidió, pero no importaron el niño de 7 y de 9 años que quedaron huérfanos. Entonces yo creo que es importante analizar cómo estas narrativas revictimizan a las mujeres que ya han sufrido por distintas razones. Y me parece que como sociedades necesitamos otros discursos y otras narrativas que reconozcan los derechos de las mujeres. Perdónenme, pero he estado leyendo algunas cosas del chat y creo que es importante decirlas, pues verdad, no es justo para las mujeres que las sigan revictimizando y sobre todo a su familia, a esos niños que quedaron huérfanos en el caso de Manuela, a esa madre que ha vivido todos estos años con el temor de que la metieran a la cárcel. Eso es lo que están haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Morena. Voy a proceder a la ronda de preguntas del público. Son preguntas generales, así que se las voy a hacer a todas y en el mismo orden en que intervenir. La primera pregunta es de Sofía García y dice: ¿cuáles creen que son los mayores retos para que la Corte IDH se pronuncie respecto a la prohibición absoluta del aborto? Luego Daniela pregunta: ¿por qué no hay suficientes datos sobre aborto en los estados de la región y qué deben hacer estos al respecto? Y finalmente Ruby Prado también pregunta: ¿cuál es la relación, si es que la hay, de la idea de mujeres como buenas madres y protectoras por encima de la concepción de las mujeres como personas dignas en sí mismas, con la penalización del aborto? Siempre he creído que un argumento que usan para denegar este derecho elemental a decidir es el considerar a las mujeres como personas al servicio de otros seres y romantizar esta perspectiva. ¿Respondan en el mismo orden en que intervinieron? Bueno, yo creo que ya me tomé mucho la palabra, así que si quieren comentar otras. Sí, en relación con la pregunta de cuáles son los retos, digamos, que enfrenta la Corte en este caso, yo quizás matizaría un poco la pregunta y más bien, digamos, y esto en línea un poco también con lo que comentaban en el chat y que ya pues Morena respondió maravillosamente, y es el tema justamente de que, a ver,
Hubo sobre todo, digamos, en términos científicos, y esto va dirigido, digamos, a las preguntas que se hicieron, ¿no?, sobre infanticidio, etcétera, en el chat. Hubo un peritaje que fue realmente extraordinario e imparcial y netamente científico, que fue el del perito Guillermo Ortiz, que dejó establecido muy claramente sobre la base de la historia clínica del caso qué le pasó a Manuela, ¿no? ¿Qué le pasó a Manuela? Efectivamente, no solo qué le pasó, cuál fue la emergencia obstétrica que sufrió, sino también a qué se debió esa emergencia obstétrica que tuvo, ¿no? Y tal como decía Morena y como lo resaltamos en la audiencia, de alguna forma eso, ¿no? No está en juicio, no está en tela de juicio Manuela, sino justamente el Estado por todas las múltiples violaciones de derechos humanos que hubo en su contra. De manera tal que, digamos que en ese sentido, ¿qué esperamos más bien? ¿Qué esperamos de la Corte Interamericana? Y es que justamente, ¿no? Creo que varias cosas. En este momento se me viene a la mente que, pues, uno, que pueda efectivamente, tal como lo han señalado incluso, ¿no?, como las profesoras y académicas que comparten el panel con nosotras, y es que uno esperaría que la Corte justamente vaya un poquito y se atreva realmente a decir algo que es innegable, y es que justamente sí existe un contexto discriminatorio con base en una, sobre la base de, que parte sobre la base de una ley absolutamente restrictiva de un servicio de salud reproductiva, y cuya, digamos, interpretación y aplicación de alguna forma impacta de manera profundamente desproporcionada sobre determinado grupo de mujeres, y justamente además lo que ya explicaba muy bien la doctora Yanira, ¿no? Cómo, digamos, se sobrepasa de alguna manera lo jurídico, y esto cómo se entreteje con el entramado social que ya de alguna forma existe. Eso por un lado. Luego que, por supuesto, se pueda preservar, digamos, cómo la Corte va a avanzar en este estándar, o preservar el estándar, o crear un estándar más reforzado en relación con el secreto profesional y justamente los servicios de salud sexual y reproductiva que merecen una protección reforzada, ¿no? Lo tercero es cómo justamente va entonces a, de alguna forma, por decirlo coloquialmente, sacar de raíz, ¿no?, los estereotipos de género que justamente permean toda la institucionalidad, y que, como en el caso de Manuela, no solamente se vio en el sistema de salud, sino en el sistema de justicia, como ya muy bien lo explicaba la doctora Piqué, además. Otro estándar, ¿no? Como hay algo que no recuerdo que si ya fue mencionado en este foro, pero justamente Manuela, cuando ella buscaba esta atención obstétrica de emergencia, mientras la buscaba, entonces llegó, digamos, la policía a interrogarla y le esposó, le engrilletó, dependiendo del país en el que no esté, cómo entienda eso, engrilletó o esposó las dos manos a la camilla, ¿no? Una mujer que básicamente, según la historia clínica, se comenta, estaba convaleciente, que de verdad, como decía el doctor Perito Ortiz durante el peritaje, tuvo suerte más bien de quedar con vida. Y cómo esto de alguna forma perpetúa el castigo, y de alguna forma también alegamos que esa, digamos, la intencionalidad, el fin, el sufrimiento causado y la intencionalidad están muy bien, digamos, documentados en el caso en dos momentos específicos, y cómo esto se traduce, digamos, en una forma de tortura. Y pues, por supuesto, que las detenciones, digamos, en estos casos donde claramente hay elementos de arbitrariedad, y así lo han señalado, digamos, el caso de Manuela de nuevo es testigo, pero ya así ha sido señalado en la apreciación o evaluación de casos individuales por otros órganos de tratados, que suelen ser arbitrarias, y cómo ojalá la Corte pueda ordenar no solamente, digamos, las reparaciones y las medidas de no repetición en este caso, pero que dentro de esas medidas ojalá se pueda revisar además las sentencias de quienes han sido condenadas por eventos obstétricos. Yo lo dejaría hasta ahí para dar palabra también a las colegas.
La verdad es que Profesora Yanira, no sé si quiere tomar la palabra ella o María. No, María, dale, yo suscribo plenamente lo que... iba a decir que no, de esta pregunta me parece que ya ha sido suficientemente contestada, no tengo mucho más para agregar y sobre todo habiendo escuchado a quienes estuvieron activamente involucradas en el litigio de este caso, la verdad que no tengo mucho más para agregar, más que agradecerles. Bueno, perdonen que me vuelva a agarrar la palabra, pero yo quisiera agregar que aspiramos a que la Corte repare de forma integral a la familia Emanuel. Esto no significa una demanda millonaria, como también se ha dicho, pero es una familia que sigue viviendo en una casa de piso de tierra, que hoy a estas alturas del 2021 siguen sin agua potable en su casa. O sea, viven en condiciones de pobreza, perdieron un pedazo de tierra para pagar transportes para ir a ver a la hija, las pocas veces que le vieron. Entonces aspiramos a que haya una reparación. Aspiramos también a que la Corte dignifique la imagen de Manuela y con la dignificación de ella, dignifique también la imagen y la credibilidad de todas las mujeres que han sido condenadas por complicaciones obstétricas. Y ahí ya vamos a otro tipo de medidas que tienen que ver con la no repetición de historias como la de Manuela, que ya como le han dicho varios organismos de derechos humanos al Estado de El Salvador, revise los casos de las mujeres que actualmente están condenadas en la cárcel. Ahora, actualmente, quiero decir, no hay más mujeres condenadas ni por aborto, ni por complicaciones obstétricas, porque nosotras les estamos defendiendo en el momento en que son criminalizadas en los hospitales y hemos logrado que haya sobreseimiento o que no haya proceso de judicialización. Pero eso no es cierto, incluso este año pasado, recién pasado, en plena pandemia, han habido dos menores de edad, dos mujeres menores de edad procesadas por aborto en los hospitales salvadoreños. Y hemos logrado, digamos, que salgan en el proceso judicial sin condena. No nos interesa que hayan más mujeres condenadas y esperamos que la Corte también se pronuncie sobre eso, también se pronuncie sobre el andamiaje institucional que permite la criminalización de las complicaciones obstétricas. Y en ese marco le hemos pedido que mire el contexto, porque la criminalización de mujeres en situación de emergencia obstétrica ocurre porque en El Salvador hay la idea de que las mujeres al abortar son asesinas, somos asesinas. Y entonces es ese estigma que genera esa ley la que da posibilidades a este tipo de criminalización. Yo no creo que nadie en El Salvador pueda sentirse satisfecho o satisfecha de que Manuela terminara las últimas semanas de su vida esposada a una camilla del hospital en un hospital público, en el Hospital Rosales. Y si se alegran de eso, me parece que tienen una mentalidad demasiado empobrecida, pues, ¿verdad? Pero ¿quién se puede alegrar de que Manuela pasara las últimas semanas esposada a la camilla del hospital? ¿O quién se puede alegrar de que las mujeres cuando llegan cuando acuden al hospital público en busca de atención de urgencia, inmediatamente sean esposadas a la camilla de un hospital? Me parece que le falta humanidad a las personas que se alegran por esto. Y la Corte tiene que pronunciarse sobre eso. Gracias, Morena. Vamos a dejar que Cecilia Incardona plantee una pregunta, ya que tenía hace rato la mano levantada.
Hola, gracias Camila. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí, era una medio pregunta, medio reflexión también respecto a la, bueno, la actividad excelente y todo el desarrollo del caso y cómo lo han contado, la verdad que es impactante. Y bueno, siempre queda como esa pregunta que incluso ayer me la hacía con María Luisa por otra cuestión, que es el rol del derecho penal en la violación sistemática de los derechos de las mujeres, como un aparato que se lo observa a nivel regional y a nivel local también, como un instrumento que tiende a violar los derechos de las mujeres más que a protegerlos. Y que, bueno, eso me parece que el caso lo plantea muy bien, y en un momento lo dijo Morena también, el tema de que se le impidió cualquier posibilidad de acceder a la justicia, y también, bueno, María Luisa cuando hablaba de la violación a una defensa efectiva durante el proceso penal que ya se le hacía en contra de ella. Entonces, si ese derecho penal en El Salvador, después de este caso, ha dado respuesta a, creo yo, también a la posible comisión de delitos que de las personas que participaron en todos los hechos que criminalizaron a Manuela, si efectivamente hubo denuncias penales en contra de los actores de ese proceso con posterioridad a este caso e incluso como resultado de la intervención de la Corte Interamericana. Esa era mi pregunta. Gracias. Bueno, puedo responderle a Cecilia brevemente. Solo hubo sí se presentaron. Quiero decir que antes de presentar a la Comisión Interamericana, nosotras presentamos, porque fue lo que nos pidió su familia, presentamos la revisión de sentencia al sistema penal, que es una figura que tiene y con la cual hemos logrado que salgan algunas mujeres de la cárcel. Revisión de sentencia condenatoria. Presentamos eso y fue denegada, y presentamos denuncia, pero solo hubo un proceso contra uno de los defensores de la Procuraduría General de la República, y hubo, digamos, un procedimiento de delimitación de responsabilidad muy breve, como decimos, en el último eslabón de la cadena de responsabilidad, lo cual no tiene sentido, pues, ¿verdad? Porque no resuelve, como, a ver, en El Salvador tenemos un dicho que es al perro más flaco se le pegan las pulgas. Entonces eso fue lo que ocurrió en ese proceso que intentamos impulsar de delimitación de responsabilidades para el caso de Manuela. Hay algunas mujeres que están reflexionando sobre presentar demandas al Estado en el sistema interno, demandas de reparación, pero todavía no se ha logrado que ninguna presente su denuncia y su demanda por las violaciones digamos, de las cuales han sido objeto. Entonces, pero yo ojalá, espero que se animen, que tomen fuerza. No es fácil, porque no es fácil salir de un proceso de criminalización y condena y de estar en la cárcel y animarse a enfrentar judicialmente a quien te ha tenido ahí. Pero bueno, se lo están pensando, están trabajando, y esperamos que haya justicia por ellas. ¿Alguna más quisiera agregar algo a esta pregunta? ¿No? Bien, gracias. Ah, sí. María, ¿quería decir algo? No, simplemente sí, eso de cómo el derecho penal es una herramienta, digamos que difícilmente
a veces tenga cuando estamos hablando, ¿no?, de eventos obstétricos, es una herramienta, bueno, que ya ha sido analizada por un montón de otras compañeras sobre, ¿no?, androcéntrica, que administra violencia y que, digamos, de ninguna manera puede a veces encauzar situaciones como la de Manuela, y por eso fue todo una violación a algún derecho convencional atrás del otro, ¿no? Fue todo el proceso así, y también creo que eso habla de la importancia de la perspectiva de género y de la capacitación de funcionarios y funcionarias judiciales y del Ministerio Público Fiscal y de las fuerzas de seguridad y del personal de salud, para justamente evitar que situaciones así ocurran. Y de hecho creo que esto también quizás puede ser un punto interesante, que si es que la Corte Interamericana lo aborda, como lo abordó en su momento con Campo Algodonero, ¿no?, la importancia de que estas investigaciones sean llevadas a cabo con perspectiva de género y de tener todo el personal de los órganos de persecución penal y los órganos judiciales con esta formación y esta capacidad. Bien, muchas gracias a todas. A continuación dejo con ustedes a Liliana para las reflexiones finales sobre este seminario. Liliana. Perdón, estoy con mala conexión de internet, no sé si se me escucha. Bueno, pude escuchar todas las intervenciones. Quería agradecer a las 4 panelistas que estuvieron aquí con nosotros hoy. Eso, me parece que es un caso súper interesante, creo que surgió en la conversación, un caso muy interesante para reflexionar sobre, bueno, los desafíos que tenemos en la región en materia de derecho penal, género. También creo que nos deja algo interesante para reflexionar sobre, también los desafíos que tienen jueces, fiscales y en general los operadores del derecho al momento de resolver este tipo de casos. Así que yo lo dejaría ahí y le agradezco nuevamente la presencia y le paso la palabra a Alejandro. Perfecto, muchas gracias, profesora Liliana. Bien, vamos a cerrar entonces esta actividad, llevamos 1h30 ya conectados con el cierre de cada expositora para que nos entreguen en unos segundos una reflexión final o simplemente puedan despedirse. En el orden también que han intervenido. Bueno, no, yo agradecer la presencia, agradecer la invitación y solo reafirmar que Manuela es un caso de justicia que nos da esperanza y que espero que contribuya, que sea un paso en lograr que los derechos y las vidas de las mujeres importen en nuestro continente y en El Salvador, por supuesto. Muchas gracias. Bueno, no, yo solamente quería dar las gracias, mucho agradecimiento nuevamente al Círculo de Estudios, no solamente por crear estos espacios de intercambio, de conocimiento, de retroalimentación, sino también por justamente poner estos temas y estos casos que además, como ya mencionaban las colegas y también Morena, se prestan a tanta tergiversación. Esperamos que la Corte Interamericana específicamente pueda dictar una muy buena sentencia en el caso y nada. Gracias también a las copanelistas, a Morena, a María, a Yanira, también por supuesto a Liliana. Siempre aprendo muchísimo de ustedes. Gracias.
Yo solo quisiera, como siempre, agradecer en la organización de este tipo de eventos, ¿no? que creo que está muy bien lograda en términos también de reunir y de convocar a personas que han tenido una participación importante en el impulso de estos litigios, ¿no? Y yo aprovecho también para reconocerlas, Morena, especialmente Carmen. Y me despido también de las personas que nos han acompañado esta tarde. Muchas gracias. Bueno, igualmente también no solo agradecer por la invitación y por este espacio, también quería agradecerles a Carmen y a Morena por todo el trabajo que han hecho en este caso y que vienen haciendo. Y la verdad que yo estoy convencida de que más allá de que no se va a poder obviamente volver el tiempo atrás, estoy segura de que la Corte Interamericana va a dejar una decisión que va a asegurar, o al menos va a mejorar el acceso a la justicia de las futuras Manuelas que lamentablemente va a seguir habiendo en nuestra región. Pero al menos esperemos que con este precedente tengan una herramienta más eficaz para pelear por sus derechos y que tengan defensoras como ustedes que estén ahí para acompañarlas. Así que muchas gracias. Bien, muchas gracias a todas las expositoras de esta actividad. Muchas gracias también a las instituciones que han colaborado en la organización de este evento, el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, el Centro de Derechos Reproductivos, la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, y por supuesto también a la profesora Liliana Ronconi por su moderación y a Camila Herrera también por la ronda de preguntas. Muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos nuevamente y será hasta una próxima ocasión. Que tengan buena tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.